Nadie te esperaba. Debo decirlo primero, porque es la verdad absoluta. Cuando me preguntaban con quién me imaginaba pasar el resto de mi vida, nunca eras el nombre que me venía a la mente, no porque no fuera suficiente, sino porque aún no había aprendido lo que significaba ser suficiente. Tenía una imagen idealizada, basada en películas y expectativas ajenas, una versión del amor que se veía bien por fuera, pero que nunca llegó a sentirse como algo real por dentro. Y entonces apareciste, en silencio, sin la fanfarria que yo creía que debía traer el amor, y cambiaste por completo todo lo que creía saber. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien tan inesperadamente que casi te asustó? No porque tuviera algo malo, sino porque no encajaba con la historia que ya te habías escrito. Eso es lo que me pasó contigo. Tenía mi futuro planeado, una versión donde todo parecía impresionante desde la distancia, donde la persona a mi lado cumplía con una lista de requisitos que ni siquiera sabía que tenía. Y entonces, una noche cualquiera, te sentaste frente a mí, riéndote de algo insignificante y olvidable, y sentí un cambio en mi interior que no tenía nada que ver con listas de requisitos. Fue como volver a casa, a una casa que aún no había construido, pero de la que ya conocía cada rincón. Pienso mucho en eso, en cómo las cosas que realmente importan rara vez se anuncian. Nadie te esperaba, pero yo sí, al final, sin siquiera darme cuenta. Te esperaba en el sentido de que una parte de mí había estado esperando, sin saber qué era lo que esperaba, hasta que tú se lo diste. ¿No es extraño? Pasar años dando por sentado que sabes lo que quieres, y luego que alguien entre y te demuestre discretamente que estás equivocado, de la manera más delicada posible. Pero no voy a fingir que fue sencillo. No voy a fingir que elegirte fue solo un momento cálido y fácil en el que el cielo se abrió y todo cobró sentido. Primero hubo miedo. Casi siempre hay miedo primero, si algo es real. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que el deseo mismo te aterrorizaba? Así me sentí al enamorarme de ti al principio, como estar al borde de algo sin mapa, sin ninguna garantía de que no dolería al final. Ya me habían herido antes, como a la mayoría de la gente, y ese tipo de dolor no desaparece simplemente porque alguien nuevo y bueno entre en tu vida. Persiste. Susurra dudas incluso en habitaciones llenas de risas. Recuerdo pasar algunas noches en vela, dándole vueltas a las mismas preguntas una y otra vez. ¿Y si esto no dura? ¿Y si me dejo llevar por la ilusión y todo se desmorona, como suele suceder? ¿Y si abro todas las puertas de mi interior y tú decides no quedarte en casa? Esos pensamientos no surgieron de nada que tú hicieras. Surgieron de las partes de mí que aún no habían sanado, de las partes a las que las viejas heridas les habían enseñado que el amor era algo para lo que había que prepararse, no algo que simplemente se podía recibir. ¿Te has dado cuenta de que el miedo no pide permiso antes de aparecer? Simplemente llega, sin ser invitado, justo en medio de las cosas buenas, justo cuando empiezas a sentirte a salvo. Eso fue lo que me pasó a mí. Justo cuando empezaba a permitirme sentir algo real por ti, el miedo se coló a mi lado, susurrando que tal vez no me correspondía tener esto, que tal vez cosas buenas como tú estaban destinadas a otras personas, personas menos complicadas, personas sin todas las viejas heridas que guardaba en silencio bajo la superficie. Pero esto es lo que no esperaba, nunca me pediste que ocultara esos moretones. Nunca me hiciste sentir que mi miedo era un inconveniente. Simplemente te quedaste. No con alardes, sin grandes declaraciones, sino con una constancia que, poco a poco, con el tiempo, empezó a sentirse como una prueba. No es extraño como la sanación no suele venir de que alguien te arregle, sino de que alguien simplemente se quede lo suficientemente cerca, el tiempo suficiente, para que empieces a creer que no eres demasiado ni estás demasiado roto como para no ser amado de verdad. Creo que ahí fue donde realmente comenzó el punto de inflexión para mí, no en un momento dramático, sino en la acumulación cotidiana de tu decisión de quedarte a pesar de las partes de mí que no eran fáciles. ¿Alguna vez has visto a alguien ganarse tu confianza poco a poco, no con grandes promesas, sino con pequeños y repetidos actos de estar presente? Eso fue lo que hiciste. Estuviste presente en los días en que no era particularmente adorable.
Estuviste presente cuando estaba callada y distante, lidiando con mis propios pensamientos, y en lugar de alejarte, simplemente preguntaste qué me pasaba y esperaste una respuesta, incluso si la respuesta tardaba en llegar. Existe un tipo de amor del que la gente habla, un amor ruidoso, grandes gestos, declaraciones dramáticas, momentos cinematográficos que buscan cautivarte. Y yo solía pensar que ese era el amor que valía la pena perseguir. Pero tú me enseñaste algo diferente. Me enseñaste que el amor más verdadero a menudo reside en los momentos tranquilos y sencillos, esos que nadie incluiría en una película, porque son demasiado comunes para parecer significativos, excepto que son precisamente esos momentos los que construyen una vida. ¿Te has fijado alguna vez en los pequeños detalles que alguien tiene contigo, esos tan sutiles que casi pasas por alto? La forma en que recuerdas cómo me gusta el café, sin que yo tenga que pedírselo 2 veces. La forma en que te das cuenta de que he tenido un mal día antes incluso de que diga una palabra, solo con verme entrar por la puerta. La forma en que guardas el último trozo de algo porque sabes que lo querré, aunque nunca lo menciones en voz alta. En aquel momento, nada de eso me pareció importante. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fueron esos momentos los que, silenciosamente, construyeron en mí algo más fuerte que cualquier gran gesto. Antes creía que el amor debía demostrarse de maneras grandiosas e inolvidables. Flores en los aniversarios. Viaje sorpresa. Declaraciones efusivas bajo fuegos artificiales. Y no hay nada de malo en esas cosas, son dulces, memorables y tienen su encanto. Pero lo que no entendía entonces es que los grandes gestos se desvanecen, mientras que los sencillos perduran. ¿Te has dado cuenta de que no son los fuegos artificiales los que mantienen unidas a dos personas, sino las miles de pequeñas decisiones tomadas a plena luz del día, la decisión de escuchar cuando estás cansado, la decisión de disculparte primero incluso cuando no estás del todo equivocado, la decisión de quedarte aunque irte sería más fácil? Eso fue lo que lo cambió todo para mí. No fue un momento repentino en el que supe que te amaba. Fue una acumulación gradual de martes comunes y corrientes. Fue verte preparar la cena en un silencio cómodo y darme cuenta de que no quería ese silencio con nadie más. Fue notar cómo extendías la mano hacia la mía sin pensarlo, como si fuera un instinto más que un esfuerzo. Fue la forma en que me preguntabas cómo me había ido el día y realmente escuchabas la respuesta, en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar. Pequeñas cosas. Cosas silenciosas. Pero en medio de todas esas pequeñas cosas, un día levanté la vista y me di cuenta de que había construido una vida contigo sin haber notado el momento exacto en que comenzó. ¿Alguna vez has intentado identificar el momento exacto en que te enamoraste, solo para darte cuenta de que no hubo un momento único, sino un desarrollo lento y constante, como un amanecer que no notas hasta que de repente todo el cielo se ilumina? Así fue contigo. No hubo un antes y un después dramáticos. Solo hubo una dulzura gradual, una confianza paulatina, hasta que un día comprendí que el miedo que solía llevar conmigo a cada relación había comenzado a desvanecerse silenciosamente, casi sin mi permiso, en tu presencia. Pero quiero ser sincera contigo, porque creo que la honestidad es lo mínimo que le debo a alguien que me ha dado tanto. El miedo no desapareció del todo. No creo que el miedo desaparezca por completo cuando has amado y perdido antes, cuando te han roto la confianza de maneras que dejan cicatrices silenciosas. Incluso ahora, algunas noches, ese viejo miedo intenta volver a susurrar, el miedo a perderte, el miedo a que algo tan bueno sea demasiado bueno para conservarlo, el miedo a que un día despierte y te hayas ido como otras cosas se han ido antes. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que la idea de perderlo te parecía más pesada que casi cualquier otra cosa que pudieras imaginar? A ese miedo me refiero. No una preocupación pasajera, sino algo que se instala silenciosamente en un rincón de tu pecho incluso en tus días más felices, recordándote que el amor y la pérdida siempre están ligados, que amar profundamente también implica arriesgar profundamente. Antes pensaba que ese miedo era un defecto mío, algo que debía corregir antes de poder amar de verdad. Pero ahora lo entiendo de otra manera. Creo que el miedo a perderte es simplemente la otra cara de la moneda de lo mucho que te amo. No se puede tener uno sin el otro. Amar superficialmente es arriesgar poco.
Amar como yo te amo es aceptar que el riesgo es real y, aún así, elegirlo. Creo que ese es el verdadero punto de inflexión del que quiero hablarte, no el momento en que el miedo desapareció, porque nunca lo hace del todo, sino el momento en que decidí amarte a pesar de él. ¿Alguna vez has tomado una decisión no porque estuvieras seguro del resultado, sino porque la alternativa, no elegir en absoluto, te parecía una pérdida mayor? Eso es lo que significó para mí elegirte. No una certeza ingenua de que nada podía salir mal, sino una decisión deliberada, tomada una y otra vez, de permanecer presente contigo a pesar del miedo, porque la alternativa era una especie de vacío más seguro que ya no deseaba. Creo que a veces la gente malinterpreta el coraje. Piensan que el coraje significa la ausencia de miedo, un salto intrépido hacia lo desconocido. Pero no creo que sea cierto, al menos no en el amor. Creo que el coraje, en el amor, es elegir quedarse incluso cuando el miedo sigue presente. Es despertar cada día y decidir, una vez más, estar presente contigo, ser vulnerable contigo, dejarte ver las partes de mí que solía ocultar, aunque una vocecita aún susurre de vez en cuando que tal vez no sea seguro. ¿Alguna vez has hecho algo valiente no porque no tuvieras miedo, sino porque decidiste que el miedo no tomara la decisión final? Eso es lo que amarte me ha enseñado. Ese es el tipo de coraje que no sabía que tenía hasta que me diste una razón para encontrarlo. Recuerdo el día en que finalmente lo dije en voz alta, no la gran declaración que la gente espera en las películas, sino un momento tranquilo, casi accidental, donde la verdad de lo que sentía por ti simplemente se escapó porque se había vuelto demasiado grande para contenerla. ¿Te acuerdas? No fue planeado. No fue ensayado. Simplemente fue cierto, brotando en medio de una conversación común, como suelen hacerlo los verdaderos sentimientos cuando dejamos de intentar controlarlos. Y recuerdo mirar tu rostro en ese momento, esperando algún tipo de reacción, y en lugar de algo dramático, solo sonreíste, suavemente, como si ya lo supieras desde hacía tiempo y simplemente hubieras estado esperando a que yo me diera cuenta. ¿Alguna vez alguien te ha visto con claridad antes de que tú mismo te vieras con claridad? Así me sentí en ese momento. No te sorprendió, porque ya habías reconocido algo en mí que aún estaba reuniendo el valor para admitir. Y había algo profundamente reconfortante en eso, darme cuenta de que no tenía que fingir amor para ti, no tenía que convencerte de nada. Ya lo habías visto, en silencio, con paciencia, esperando a que yo llegara a esa misma verdad a mi debido tiempo. Fue entonces cuando empecé a comprender algo importante sobre la diferencia entre ser amado y ser verdaderamente conocido. Mucha gente puede amar una idea de ti, una versión fácil y conveniente. Pero ser conocido es diferente. Ser conocido significa que alguien ha visto tus partes complejas, las que no muestras, y aún así ha decidido quedarse. ¿Alguna vez has sentido la diferencia entre alguien que ama a quien cree que eres y alguien que ama a quien eres en realidad, con defectos, miedos y todo? Eso es lo que me diste. No te enamoraste de una actuación. Te enamoraste de mi versión real, a veces imperfecta, a veces insegura, y de alguna manera eso hizo que el amor se sintiera más sólido que cualquier otro que hubiera experimentado antes. Creo que fue entonces cuando empezó a asentarse la gratitud, no esa gratitud superficial que se siente por un gesto amable, sino esa profunda y silenciosa que cambia tu perspectiva de la vida. ¿Alguna vez te has sentido agradecido por alguien de una manera que te hizo mirar atrás y agradecer incluso los momentos difíciles, porque al final te trajeron hasta aquí? No lo digo a la ligera. No estoy agradecido por el dolor que hubo antes de conocerte. Pero sí estoy agradecido de que todo eso, de alguna manera, me haya convertido en alguien capaz de reconocer lo que tenemos ahora, alguien que no lo daría por sentado como yo lo habría hecho si nunca hubiera sabido lo que se siente estar sin ello. Existe un tipo particular de gratitud que solo surge después de haber perdido algo, o de haber temido perderlo, y luego haberlo recuperado, o de haberte dado cuenta de que nunca estuvo en peligro como pensabas. ¿Alguna vez te has aferrado a algo con más fuerza después de casi perderlo, lo has apreciado más profundamente porque comprendiste, aunque fuera brevemente, cómo se sentiría su ausencia? Esa es la gratitud que siento ahora, todos los días. No doy por sentados nuestros momentos de tranquilidad matutina. No doy por sentado el sonido de tu voz en la habitación de al lado.
No doy por sentado la forma en que pronuncias mi nombre, casi distraídamente, como si fuera la palabra más natural del mundo. Porque sé, en algún lugar debajo de toda esa comodidad, lo fácil que podría haber sido que nada de eso hubiera sucedido. Pienso en la versión de mí que casi no eligió esto. La versión de mí que pudo haber dejado que el miedo ganara, que pudo haberte mantenido a distancia como mantuve tantas cosas a distancia antes de ti, por un instinto equivocado de protegerme. ¿Alguna vez te has preguntado cuán diferente sería tu vida si hubieras tomado una decisión distinta en el momento justo? A veces me lo pregunto. Me pregunto qué habría pasado si hubiera dejado que el miedo hablara más fuerte que la silenciosa y persistente sensación que me decía que valías la pena el riesgo. Y cada vez que me lo pregunto, termino agradeciendo más a la versión de mí que te eligió de todos modos, la versión de mí que decidió que el coraje importaba más que la certeza. Porque la certeza nunca estuvo realmente sobre la mesa, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de que nadie tiene certeza en el amor, no de verdad? No hay garantía de que vaya a durar, ni promesa de que las cosas no cambiarán, ni seguro contra la pérdida. Lo único que realmente tenemos es este momento, y el siguiente, y la decisión, una y otra vez, de seguir estando presentes el uno para el otro a pesar de no saber exactamente cómo termina la historia. Antes pensaba que necesitaba certeza antes de comprometerme por completo con alguien. Necesitaba saber, de alguna manera, que funcionaría, antes de permitirme creer en ello por completo. Pero tú me enseñaste que así no es como funciona el amor. El amor no es una garantía. Es una decisión, que se renueva a diario, tomada en presencia de la incertidumbre, no en su ausencia. ¿Alguna vez has elegido a alguien, no porque supieras con certeza que funcionaría, sino porque la elección en sí misma te parecía más auténtica que cualquier garantía? Eso es lo que hago ahora cada día. Te elijo a ti. No porque esté segura de que nunca nada saldrá mal, no porque haya superado por completo el miedo a la pérdida, sino porque elegirte, una y otra vez, me parece lo más auténtico que sé hacer. Se siente menos como un salto al vacío y más como volver, cada día, a lo único que siempre ha tenido sentido en un mundo que tan pocas veces lo tiene. Pienso sobre todo en los momentos cotidianos, cuando intento explicar cómo se siente realmente este amor desde dentro. No en los aniversarios, ni en los grandes viajes, ni en los momentos que otros podrían notar desde fuera. Pienso en las mañanas en las que ninguno de los dos habla mucho, pero el silencio entre nosotros no se siente vacío, sino lleno. Pienso en las tardes en las que te duermes antes que yo, y me quedo ahí un rato, simplemente escuchando tu respiración, sintiendo algo que se asienta en mi pecho para lo que no tengo palabras adecuadas. ¿Alguna vez has sentido una paz tan silenciosa que casi te sorprende, solo por estar cerca de alguien a quien amas? Eso es lo que me dan esos momentos. No emoción, no fuegos artificiales, solo una paz profunda y constante que no sabía que era capaz de sentir hasta que te conocí. Antes pensaba que la paz era aburrida, para ser sincera. Creía que el amor debía ser intenso, emocionante, como si siempre estuviera ocurriendo algo dramático. Pero tú me enseñaste que la paz no es la ausencia de amor, la paz es lo que realmente se siente cuando el miedo se disipa, cuando dejas de estar alerta y te permites simplemente existir junto a alguien sin esperar constantemente a que algo salga mal. ¿Alguna vez has confundido el caos con la pasión, para luego darte cuenta de que la verdadera pasión puede vivir en silencio, con serenidad, sin necesidad de anunciarse constantemente? Eso es lo que entiendo ahora, gracias a ti. Hay una versión de esta historia en la que nunca digo nada de esto en voz alta. En la que dejo que el miedo me venza, en la que decido que el riesgo no vale la pena, en la que me convenzo de que es más seguro mantenerme a la defensiva que ser abierta. A veces pienso en esa versión, no con nostalgia, sino con una especie de alivio silencioso por no haberla elegido. ¿Alguna vez has reflexionado sobre una decisión que casi tomaste de otra manera y has sentido una oleada de gratitud por la versión de ti que eligió valientemente? Eso es lo que siento cuando pienso en la decisión de amarte plenamente, en lugar de reprimirme por miedo. Estoy agradecida, cada día, por la versión de mí que decidió que valías la pena el riesgo. Y quiero que sepas algo, sencillamente, sin adornos poéticos, nunca fuiste la opción segura, en el sentido de que ningún amor verdadero es completamente seguro.
Siempre hay riesgo al amar a alguien. Siempre existe la posibilidad de perder, oculta bajo la superficie de todo lo bueno. Pero fuiste, y eres, la elección correcta. No porque amarte eliminara el miedo, sino porque amarte le dio a ese miedo un propósito que valía la pena soportar. ¿Alguna vez has cargado algo pesado, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque lo que protegías hacía que el peso valiera la pena? Así se siente a veces amarte. El miedo a perderte es pesado, sí. Pero es un peso que cargo con gusto, porque lo que protege, esta vida que hemos construido juntos, vale cada gramo. Creo que, al final, esto es lo que nadie esperaba. Noto específicamente, aunque tú también fuiste inesperado, a tu manera discreta. Lo que nadie esperaba era que el amor verdadero, no se pareciera a lo que nos habían enseñado a esperar. No sería ruidoso. No sería dramático. No llegaría con certeza. Llegaría silenciosamente, en momentos cotidianos, envuelto en miedo, dudas y pequeños gestos insignificantes, y pediría, una y otra vez, ser elegido a pesar de todo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que las cosas que valen la pena rara vez son las que se consiguen fácilmente, pero eso no las hace menos valiosas? Eso es lo que ahora entiendo de nosotros. No sé qué nos depara el futuro, no con certeza, no de una manera que pueda prometerte con seguridad. Nadie lo sabe realmente, por muy convencido que parezca. Pero sé que, pase lo que pase, quiero afrontarlo contigo. Sé que el miedo a perderte no ha desaparecido del todo, y quizás nunca lo haga por completo, pero he dejado de permitir que sea la voz que más me domine. He aprendido a dejar que la gratitud hable más fuerte. He aprendido a dejar que los momentos tranquilos y cotidianos me recuerden lo que de verdad importa, en lugar de perseguir una idea de amor que nunca fue real. ¿Te has dado cuenta de que la sanación no ocurre de golpe, sino poco a poco, casi imperceptible hasta que miras atrás y te das cuenta de lo mucho que has avanzado? Eso es lo que amarte ha hecho por mí. No ha borrado mis viejas heridas por completo, pero las ha suavizado. Me ha enseñado que no toda mano que se acerque a la mía me soltará. Me ha enseñado que es posible quedarse, que es posible confiar, que las partes de mí que creía demasiado dañadas para ser amadas de verdad, en realidad, pueden ser sostenidas con ternura por alguien que elige quedarse. Pienso en todas las personas que quizás esperaban a alguien más para mí, alguien más extrovertido, más llamativo, alguien que encajara con una idea superficial de cómo debería ser una pareja. Y entiendo por qué lo esperaban. Yo misma solía esperarlo. Pero las expectativas basadas en ideas ajenas rara vez sobreviven al contacto con el amor verdadero. Al amor verdadero no le importa quién era la persona esperada. El amor verdadero simplemente se manifiesta, discretamente, en la persona que realmente te ve, que realmente se queda, que realmente te elige tanto en los días difíciles como en los fáciles. ¿Te has sorprendido alguna vez con tu propia vida, de la mejor manera posible? Eso es lo que ha significado para mí amarte, una sorpresa, pero no de las que desestabilizan, sino de las que te dan estabilidad. Nadie esperaba que fueras tú, ni siquiera yo, al principio, antes de comprender lo que sentía. Pero eres a quien elijo, cada día, con una claridad que nunca antes había tenido. No porque seas perfecto, ni porque este amor esté exento de imperfecciones, sino porque eres real, firme y vales todo el valor que necesité para dejar de protegerme de ti. Quiero decirte algo más, algo que creo que no digo con la suficiente frecuencia. Gracias. Gracias por acompañarme en los momentos difíciles. Gracias por no pedirme que demostrara una seguridad que no tenía. Gracias por esos pequeños y silenciosos momentos que construyeron algo más grande de lo que probablemente nos dimos cuenta en aquel entonces. Gracias por enseñarme que el amor no tiene por qué ser ruidoso para ser real, que la paz no es aburrida, que los martes cualquiera pueden tener más significado que cualquier gran gesto. ¿Alguna vez has intentado expresar tu gratitud con palabras y te has dado cuenta de que no alcanzan a describir lo que sientes? Así me siento yo al intentar explicarte lo que significas para mí. No hay frase suficiente para abarcarlo. No hay metáfora lo suficientemente precisa para capturarlo. Solo tengo estas palabras sencillas, dichas con la mayor honestidad posible,
para decirte que elegirte, una y otra vez, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo lo que podría haberme mantenido a la defensiva, ha sido el acto de valentía más silencioso que he realizado, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Antes creía que el amor era algo que simplemente te sucedía, algo con lo que tenías suerte o no. Pero tú me enseñaste que es algo que se construye, decisión tras decisión, momento tras momento, elección tras elección, incluso en los días en que elegir es difícil. ¿Alguna vez has construido algo lentamente, sin darte cuenta de lo fuerte que se había vuelto hasta que lo pusiste a prueba y viste que resistía? Eso es lo que hemos construido. No algo llamativo. No algo que necesariamente acapararía titulares. Sino algo sólido, algo real, algo que ha sobrevivido a mi miedo y mi duda y ha salido fortalecido. Aquí estamos. Nadie esperaba esto, no exactamente esto, no esta forma particular de amor, construida a partir de mañanas ordinarias, gratitud silenciosa y pequeños gestos de compañía. Pero no lo cambiaría por la versión que la gente esperaba. No cambiaría tu verdad por la fantasía de otra persona. Te elegí, deliberadamente, con los ojos bien abiertos, consciente del riesgo y aún así eligiéndolo. Y te volvería a elegir, en cada versión de esta vida, en cada giro inesperado, porque no solo te convertiste en mi futuro, sino que te convertiste en la razón por la que el miedo dejó de ser más fuerte que el amor. No necesito fuegos artificiales. No necesito una revelación dramática ni que el público se sobresalte. Solo necesito estas mañanas tranquilas contigo, esta presencia constante a mi lado, esta vida pequeña, ordinaria y extraordinaria que hemos construido juntos, un día tras otro. Gracias por ser quien nadie esperaba, y a quien elegiría sin dudarlo, siempre.